segundo día de nuestro DHL Transportation Forum 2020. Especialmente agradecemos la participación de nuestros socios transportistas, los clientes y los representantes de los medios de comunicación. Mi nombre es Sergio Morales y soy director de desarrollo de negocios para transporte en Latinoamérica para DHL Supply Chain. Será un gusto acompañarlos el día de hoy nuevamente con Claudia. Hola Clau, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Sergio, es un placer para mí compartir el escenario contigo. Y buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Yo soy Claudia Márquez y soy gerente senior del equipo de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México. Aprovecho para recordarles que pueden consultar la agenda del evento que está disponible en nuestro sitio web, que ahora aparece en su pantalla. Y yo los invito nuevamente a que compartan en las redes sociales una selfie, fotos, comentarios o experiencias de cómo están viviendo este evento. En su publicación no olviden poner el hashtag DHLTF2020 que ahora ven en pantalla para seguir la conversación. Este año atípico nos ha puesto el reto de transmitir el evento de manera virtual para todo el mundo y completamente en vivo desde nuestras oficinas corporativas de DHL Supply Chain México. Para DHL, la seguridad es primero, por lo cual estas sesiones se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y con los protocolos sanitarios correspondientes. Para nuestra primera conferencia del día, nos enlazaremos hasta el Reino Unido, donde Alastair Shuter, responsable global de transporte en DHL Supply Chain, nos compartirá las tendencias globales en el transporte. Esta sesión será en inglés, pero les recordamos que pueden seleccionar el audio de su traducción simultánea al español o al portugués. Para ello, seleccionen el audio haciendo clic en el botón del idioma de su preferencia que se muestra en la parte de arriba de la transmisión. Durante esta sesión, tendrán oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente con la palabra pregunta dentro del texto para que lo podamos identificar. It is a pleasure for me to introduce Alastair Shuter, presentarles a Alastair Shuter, quien es un responsable global de transporte en DHL, que es profesional en la logística. Como el presidente, es responsable de entregar consistentes operaciones para los clientes a través de los 6 continentes, para la mayoría de las compañías internacionales en el mundo. Antes de unirse a DHL, él tuvo muchos papeles en el Reino Unido, por ejemplo, y globalmente para Finanagle, Espino y otros más. Alastair tiene una licenciatura en negocios de la Universidad de Sheffield Hallam y una maestría en la cadena de suministro y manufacturación de la Universidad de Cranfield. Es miembro del Instituto Charter de Logística y de Transporte, que provee una red profesional para la logística. Hi Alastair, how are you? Hola Alastair, ¿cómo estás? Doing great, thank you. Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Fine, thank you. Bien, muchas gracias. Creo que es la primera vez en DHL que podemos tener una de tus conversaciones. Es un beneficio de este formato virtual. Absolutely, I'm super excited Estoy to muy be part of this. emocionado Thank de you, ser Claudia. parte de esto. Gracias, Claudia. I am happy to hear this, Estoy Alastair. feliz de escuchar esto, Please walk us Alastair. through the transportation Así global que trends. dinos sobre las tendencias en el transporte, por favor. Absolutely. Thank you, Claro que Claudia. sí, gracias, Claudia. So, hello everyone. First of all, Hola a todos, primero que and nada, welcome. y Good morning, good bienvenidos. afternoon, wherever you Buenos may be. días, So buenas today I'll tardes, be donde sea giving que you a vivan. view of the Así global que trends hoy voy a hablar in sobre las transportation from tendencias us at globales en el DHL Supply Chain. transporte y la cadena Really de how we suministro see de the industry DHL, today, cómo vemos la how industria customers are hoy, shaping the way forward, cómo and how we los see the clientes future están of moldeando el futuro transportation. y cómo va a ser en el So by the end transporte. of this presentation, Para I el hope final you de will esta find out presentación something, espero que really hayan how aprendido we unas see the cosas. direction of the industry ¿En qué dirección va el transporte en el futuro? Y también cómo DHL es parte del frente de esto y hace desarrollos emocionantes. Creo que la manera en la que estructuramos nuestras ideas del transporte va a ser interesante para todos, así que arranquemos. Bien, me gustaría decir primero que nada un poco sobre nuestros negocios hoy en DHL. El día de hoy tenemos un negocio multimillonario en toda la cadena de transporte.
y opera en más de 50 países del mundo, con aproximadamente 17,000 empleados. Así que eso nos hace el más grande y la más internacional de todas las compañías de transporte globales. Tenemos muchos sectores y no solo damos los productos en tiempo a los manufactureros, sino también al retail, a los restaurantes, a los hoteles y también el último mes, pues la entrega de equipos médicos vitales. Somos en gran escala. Operamos en gran escala nuestra flota y como resultado nuestro ambiente social y nuestra responsabilidad con el ambiente y la sociedad es una prioridad estratégica que continuamente medimos. Y interactuando con miles de clientes y subcontratistas, tenemos la oportunidad de crecer el negocio, en especial usando nuestras torres de control. Sé que Juan Adamán ya habló de esto. No hablaré mucho más sobre las torres de control, pero en verdad son un ingrediente crucial del negocio que en verdad añaden valor a nuestros clientes y nos permite manejar nuestras operaciones de forma muy segura. Si seguimos a la siguiente diapositiva, lo que quisiera hacer es darles una idea de la huella de nuestro negocio, que es muy difícil de encapsular en una diapositiva, pero es un rango muy amplio de capacidades y de habilidades en nuestro negocio. Vemos un rango muy amplio también de las tendencias en el mercado que impulsan nuestro negocio, al igual que las expectativas del cliente. Creo que desde una perspectiva global lo que es interesante es tomar prácticas de todo el mundo y luego aplicarlas en nuevos mercados para nuestros clientes y asegurarnos de que las organizaciones locales estén bien entrenadas en cómo usar estas tecnologías, nuevas formas de trabajo y utilizar la experiencia que hemos tomado de otras partes. Un par de ejemplos aquí, si hablamos de Latinoamérica, que obviamente es un punto muy importante para este evento. Sabemos muy bien todo de nuestra red de transporte. Hacemos trabajo recientemente con los oficiales en campo. Si vemos el Reino Unido e Irlanda, hay mucha experiencia en reclutar transportistas y utilizar el poder de la marca de DHL para el transporte. También en el Reino Unido se abrió una rama de desarrollo en el transporte que certifica a los conductores que se unen a DHL. Así el transporte de DHL se vuelve un lugar atractivo para trabajar. Y en Europa vemos nuevas formas de operar el negocio, en que tenemos algo muy multimodal, muchos servicios que se conjugan en uno solo. Podemos ver el mercado del transporte y dar un paso pues para alejarnos y ver un poco que el mercado se espera que crezca, como se ven los números, particularmente en la región de Asia-Pacífico y de Latinoamérica. La demanda de los consumidores sigue y sigue creciendo y eso reta al negocio, pero también es una oportunidad para crecer. Vemos una historia muy fragmentada, una industria fragmentada en el transporte. Hay muchos transportistas que son freelancers que no se incorporan al mercado global, pero eso se contrasta con empresas muy grandes que operan cientos de vehículos en el estado del arte. Así que el transporte es muy diverso en el tamaño de las industrias y hay una oportunidad para consolidarse en el futuro, en un par de años. No debemos olvidar que los números que aquí se muestran son antes del COVID-19 y creo que estos números son aún más conservadores. Si hablamos de tecnología, creo que para quienes trabajan en tecnología y el transporte reconocerán que hay que adoptar nuevas tecnologías consistentemente y esto en todas las industrias, pero ahora vemos mucho más el uso de tecnologías como el Internet de las Cosas volviéndose muy presente. Para el transportista que recibes en tu casa o en tu negocio, van a tener un escáner de smartphone con ellos.
y esto no ha pasado por mucho tiempo. Por favor, las expectativas de los negocios. Así que una compañía global como DHL está dando una gran oportunidad para crecer nuestra porción del mercado. Y como lo dije, somos la compañía más internacional y eso nos da nuevas oportunidades. Pero podemos proceder. Me gustaría hablar un poco más sobre la diversidad del mercado y eso es lo que hace el transporte tan interesante. Es algo que es muy apasionado al respecto y vemos un número de cosas que son las mismas en todos lados. Y luego vemos otros temas que se articulan mejor con ciertos tipos de negocio y estos son los factores clave que identificamos globalmente y tienen que atenderse para que el transporte siga al siguiente nivel. Y si vemos aquí los iconos, uno de los problemas principales con la logística es que usamos sistemas que el transporte complejo. Hay muchas cosas que siguen en el papel, pero hay muchas cosas que también ya se están poniendo en el papel. Y creo que la logística vemos como un mapa de que esto, pues, and that is very inconsistent wherever you may go, so that can be locally sourced and managed or having huge centralized control towers managing across large geographies. That's also a big diversity that we see. La diversidad que vemos. Las otras áreas de la... I think that's an area that can still be improved everywhere. We see more and more customers now are much more open to sharing capacity and being more flexible towards how their fleet is combined with competitors, which is one area that will help to improve that, but also transport operators. Pero también el transporte y los operadores necesitan trabajar más cercanamente y colaborar más, áreas de optimización e mejorar. En un aspecto global, la legislación local obviamente juega un papel muy importante y el transporte realmente está dando forma al mercado y creando mucha diversidad. Vemos muchos ejemplos de muchos mercados que la falta de conductores, sobre todo en el Reino Unido, se vuelve algo muy retador para Norteamérica y quizá en otras áreas como Latinoamérica o en el área de Asia-Pacífico es menos problemático y eso es debido a la reputación y los salarios que pueden esperar y áreas de optimización. Driver culture I kind of already touched on, but that's really about the environment and where young people will see becoming a driver is an attractive career path or not. And then finally automation, and then automation is really about taking manual processes, particularly administrative activities that you might see. En las actividades que vemos procesándose y en la entrega. Si eso puede aplicarse o no, eso realmente depende de las condiciones locales de los mercados locales, si eso se involucra con el costo de la mano de obra. Así que terminando con esta diapositiva, por último, nuestra misión es, podemos ver que hay retos más grandes que otros, pero lo que tenemos que hacer es proveer consistencia en el servicio. Me gustaría hablar un poco sobre el COVID-19 y cómo obviamente ha estado en la agenda de todos últimamente, tanto personal como profesionalmente, y creo que DHL ha podido tomar provecho de cómo está funcionando
claramente la pandemia es algo que nadie esperó. Estoy muy impresionado por la forma en la que se trabajó en DHL en nuestra organización, pero que creo que algo de lo que nos beneficiamos es de nuestra escala global, la oportunidad de aprender de otras regiones donde la pandemia empezó antes y luego tomar ese aprendizaje y aplicarlo en otras áreas. Una de las áreas que afectaron a todos, esto no es solo de DHL, pero en toda la industria de logística, cómo ha estado todo, ha sido un gran impacto. Por ejemplo, los clientes en el área de motocicletas, el marketing pues terminó y eso ha afectado obviamente la industria y a los consumidores, pero el retail ha crecido y el e-commerce nunca antes ha tenido un crecimiento tan masivo. Y tener conductores disponibles para trabajar y hacer el trabajo, sabemos que es difícil para ellos, pues no están dispuestos a viajar a ciertas áreas, pero ahora veo muchas cosas que se pueden comprar en el mercado y eso ha mejorado las tarifas y obviamente también la idea de subcontratar ha crecido, pero también es difícil hacer la logística en otros países. Algunas cosas han dado un impacto positivo, pero hay otras. Tenemos que trabajar más efectivamente, por ejemplo, en Italia, y operar obviamente las operaciones y un factor económico es el precio de la gasolina. Esto es volátil y hemos visto unos desarrollos muy interesantes y creemos que ahora ya se está normalizando, pero quisiera hablar un poco más de lo que hemos hecho para mitigar esta situación y ha sido Gracias. Sí, en esta diapositiva quisiera hablar sobre lo que hablamos sobre seguridad y cómo mejorar las operaciones. Sobre los vehículos en sí mismos hay que mantenerlos limpios y evitar el contacto en las áreas de trabajo. Sobre todo también reducir las áreas de espera. ¿Cómo podemos cambiar las condiciones de entrega, de carga y descarga de vehículos y las restricciones de flota que podemos tener hay que asegurarnos de que la gente que pueda trabajar en casa, trabaje en casa para algunas funciones de soporte y dar flexibilidad en el área de trabajo. Es siempre compartir las mejores prácticas de trabajo y aprender de lo que pasó en ciertos otros lugares. Ahora sí podemos pasar de diapositiva. La importancia real y nuestra medida del éxito es lo que dicen nuestros clientes. Cómo ellos se han sentido en todo este cambio y nosotros como transporte pues tenemos que escuchar a los clientes y atender sus necesidades para seguir mejorando el negocio. He dicho que el transporte no es necesariamente muy como vanguardista en cuanto a la adopción de tecnología, pero el transporte no se ha visto en el frente de esto, pero en cuanto al servicio a clientes, pues tampoco es algo que uno pensaría que es algo muy importante para una empresa de transporte, pero es muy importante tener el feedback de nuestros clientes con un cuestionario y también comentarios individuales que se suelen leer y se ven hasta por el CEO y todos tienen información, todos pueden ver las evaluaciones de nuestros socios transportistas y podemos saber cómo actuamos durante el COVID-19.
Esto es algo vital para nosotros, para seguir mejorando, y también actúa como algo que fomenta el trabajo bien hecho y que los transportistas se sientan reconocidos. Estamos escuchando, sí usamos los datos y solo estamos comenzando. Así que ya no es más el caso de que las empresas de transporte ya no escuchen a sus clientes. Eso está cambiando. A la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera decir cómo estas cosas de las que hemos hablado, de tendencias y de la evaluación de los clientes, cómo podemos usar esta información para cambiar nuestro negocio, en especial ahora que vemos el ambiente del negocio cambiando tanto durante el COVID-19. Esto es algo que debemos de tener en cuenta y cambiar la forma en la que hacemos cosas. Con nuestra huella global nos ponemos en una posición predilecta para saber cómo las tendencias de los clientes están evolucionando en diferentes mercados y lo tomamos y lo usamos en otro caso. Así que aprendemos internacionalmente y lo aplicamos globalmente. Hay que saber que hay que tener a la gente que haga posible todo esto y usar la comunicación carretera para todo esto. Eso es tener unas soluciones que trabajen bien. Quisiera hablar un poco más de estas tendencias que vemos ahora. Una de las cosas que vemos es que vemos más camiones y flotas en las calles como resultado del COVID-19 y eso nos va a hacer tener más soluciones de última milla adoptado al e-commerce y eso también reestructurará la red de transporte en la que muchos manufactureros van a querer ser parte del contacto al cliente para evitar que haya disrupciones en la cadena y evitamos que las cosas sean enviadas por error, pero es también en la entrega personal. Alguien puede no venir y dejarte algo a tu puerta y ya. Van a llegar, lo van a instalar, van a ver que funcione y así. Eso es lo que uno esperaría. Así que hablaremos un poco más en cómo está el tema ambiental de todo esto. Aquí quisiera subrayar el compromiso de DHL con el medio ambiente. Empezamos como una empresa de transporte y ahora vemos que para 2025 tenemos que reducir nuestras emisiones en un 50%. Vamos a usar soluciones más limpias y el cambio que vemos, cómo esto va a cambiar, cómo vamos a incorporar las soluciones ecológicas. Y para hacer todo esto estamos entrenando a nuestros empleados. El 80% de ellos ya han tomado nociones sobre cuestiones ecológicas y eso es algo muy importante. Para nosotros y nuestro negocio es algo innegociable, especialmente en los puntos de vista personales. Por ejemplo, yo quisiera invertir, yo estoy muy comprometido con el ambiente, quisiera invertir en soluciones verdes y hacer también que para nuestros clientes sea más fácil tener cuestiones ecológicas. Obtener más modelos comerciales que funcionen bien. Para 2050, DHL sería un negocio con 0 emisiones de carbono. Es la meta. Es de cómo innovamos el negocio, de cómo hacemos la presentación, innovamos, y tengo aquí unos ejemplos cortos de cómo tomamos las mejores prácticas locales y las adoptamos globalmente. Hablemos de Latinoamérica una vez más, la región más importante para esta sesión. Vemos que el end-to-end ha sido clave en lo que queremos adoptar y ha evolucionado muy bien. Luego lo tomamos y lo adoptamos en otros mercados. En Estados Unidos trabajamos mano a mano y trabajamos muy estrechamente en Estados Unidos y lanzaremos unas
buenas nuevas sobre el transporte autónomo. Hablaremos más de eso en la industria en el futuro y creo que va a ser un potencial que va a ser una gran diferencia en la industria, quizá no en el corto plazo, pero al mediano plazo. Y como DHL queremos que eso ocurra. Y tocando otra región, en Asia Pacífico usamos más procesos automatizados con robots y eso elimina los errores. Si tienes errores, eso ocasiona pérdidas de tiempo. Y si se hace en una manera correcta y automática, podemos hacer las operaciones mucho más eficientes. Así que hay mucho que tradicionalmente hay mucho pasando en el transporte en todo el mundo sobre cómo podemos optimizar el negocio. Ya pronto terminaremos, iremos a la siguiente. Quisiera dejar algunos de los puntos claves de nuestra infraestructura y tenemos 4 hashtags que soportan la idea y la ejecución. Así es como estructuramos la manera en la que pensamos nuestro propio negocio y cómo queremos llevarlo al siguiente nivel. Como resultado de lo que hemos hablado aquí, la escala ha crecido, la innovación ha crecido, la automatización ha crecido. Todo esto es crucial para el éxito de nuestros negocios. Bueno, me dio gusto hablar con ustedes y quisiera agradecerles. Muchas gracias, Alistair, y tenemos algunas preguntas, así que por favor quédense con nosotros.